Buenas tardes, señores. Hoy viernes, como todos los viernes, estamos aquí con ustedes en la hora de consuelo. Esta hora la hace el Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití. Y desde la semana pasada, esta hora la compartimos Juan Miguel Castillo Pantaleón y un servidor. Juan Miguel Castillo parece que lo ha cogido un tapón y no ha llegado. Así que mientras tanto vamos a comenzar a decirles a ustedes que quiero comenzar felicitando en particular a don Roberto Saladín. Roberto Saladín esta mañana en el programa de Julito Jacín dio una cátedra de relaciones internacionales, de realidades y de las cosas que están sucediendo en la República Dominicana. El conocimiento de ese señor sobre asuntos nacionales e internacionales es tan extraordinario que hace tiempo que yo lo he traído aquí alguna vez y hace tiempo que yo quiero que él esté donde debe estar. Yo quisiera que ustedes, los que me están viendo, si quieren oír una cátedra para que se orienten sobre todo lo que hay en la República Dominicana hoy y lo que vendrán, esta tarde lo oigan, porque ese programa lo repiten, creo que a las 6 de la tarde. Y yo les sugiero que lo oigan, no solamente a él, sino al abogado Tomás Castro, que estuvo después de él, que también yo cada vez que lo veo en la televisión me quedo viéndolo, porque no solamente es valiente con lo que dice, sino que igual que Saladín, todo lo que dice es verdad. Ojalá, en un momento como este, en donde en la República Dominicana nadie sabe cuál es la situación actual, ni qué va a pasar en los próximos días o semanas. Cuando entre el próximo gobierno, en agosto próximo, ojalá ese señor ocupe un puesto como lo que él se merece y como lo que él sabe desempeñar. Yo no sé qué sería más apropiado para Roberto Saladín, si ser canciller de la República o ser presidente de la República. Como todavía hay dudas de qué va a pasar el próximo año, ojalá él sea de las personas que ocupan ese lugar, porque ese es uno más de las numerosas personas que hay en este país que por su conocimiento, por su experiencia, por su bonomía, donde nunca nadie ha oído que se ha cogido un centavo ajeno, ni que ha hecho un negocio desde el Estado, ni de nada de eso. Y él no es el único que hay así aquí. Aquí hay numerosas personas que se encuentran en una situación similar, empezando por él, pero pasando por muchísimos más que son capaces de desempeñar puestos importantísimos en este país, como son los de ministro de Medio Ambiente, ministro de Industria y Comercio. Ahí en Industria y Comercio debiera de haber personas que supieran y se ocuparan de lo que hay ahí. Aquí hay situaciones como por ejemplo la de los agregados. Ustedes saben que en los últimos años, por razones que no son fáciles de explicar a veces, se ha desarrollado un programa de edificaciones de edificios de todo tipo, cuyos edificios de todo tipo no solamente conllevan la producción de grandes cantidades de hormigón que están, por lo cual en el país ya hay 4 o 5 fábricas de cemento de altísima calidad. Pero ese cemento se mezcla con los agregados. ¿Qué son los agregados? Bueno, los agregados son las piedras de distintos tamaños según
el hormigón que se va a organizar, la arena, etcétera. Desgraciadamente en este país hay una cantidad de gente, sobre todo personas que pueden tener actividades que gozan de impunidad, como son los políticos, que han ido y en zonas como el Cibao y el sur, en donde los ríos han sido devastados, sacándoles los agregados que se mezclan, porque eso vale muchísimo dinero y cuesta muchísimo. Si usted va a un río, empieza a llenar camiones de agregados y se lo vende al que se lo quiera comprar, con la cantidad de construcciones que está haciendo, y ahí se hace el dinero. Bueno, se hace dinero como hacen dinero aquí los políticos, en cantidades inconmensurables. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que trabaja en el este, que es ingeniero, y tiene cerca de La Romana una mina de agregados. ¿Qué es una mina de agregados? Bueno, pues simplemente, creo que cada lunes cogen un área donde hay, bueno, ustedes saben que la isla de Santo Domingo emergió del fondo del mar, entonces eso está lleno de roca caliza, entonces eso lo explotan con dinamita, rompen toda esa roca, eso lo recogen con camiones, lo someten con unas máquinas que las trituran y sacan todos esos agregados, piedras, arena, piedras de distintos tamaños, etcétera. Y todo el este, donde los ríos no tienen lo que aquí llamamos callao, o sea, piedra de río pulida, se ha construido con ese tipo de materiales. Eso ha ido creciendo porque cada día se construye más ahí. En estos días él me dijo, no, si hicimos un acuerdo con una compañía de una de las cementeras, dice, y ellos allá vienen, traen el cemento y ahí con esos camiones que llaman aquí trompo, preparan los agregados y los llevan. Dice, y también yo le vendo a las ferreterías para preparar otras. Dice, hay solamente de un tipo de bloque se están haciendo en La Romana para todo el este 50,000 bloques diarios. Es un negocio que se puede hacer y que se debería de hacer en todo el país para que no se sigan dañando los ríos. Porque cuando se excava el fondo del río para sacar todos esos materiales gratuitamente para venderlos al precio que sea y hacerse millonario de un día para otro, cuando se hace eso, el agua se infiltra en el subsuelo, porque esa es la capa que mantiene los ríos circulando. Y por eso ustedes caminan el país entero y ven que en muchísimos lugares los ríos ya han desaparecido. Y no solamente han desaparecido los ríos, sino que hasta cuando viene una lluvia, lo que baja entonces es un torrente que se lleva unas cuantas casas y los sembrados de los lados. Pero para eso se necesita no solamente un gobierno responsable y funcionarios responsables, sino que impongan la ley. Es por eso que yo pido que en el próximo gobierno, el que comenzará en agosto del año que viene, se escoja a la gente adecuada para los puestos y se deje de coger a los políticos para los lugares, sino los lugares para el que sabe de eso. Y que no sea el comité político de un partido el que ocupe los lugares donde más se puede influir en la nación, sino la persona más adecuada para eso. Ustedes se imaginan un medio ambiente con el señor Carvajal, que trabaja en la universidad en cuestiones de medio ambiente. ¿Qué diferencia haría de un improvisado puesto ahí que no sabe de nada? Y todavía yo recuerdo
las barbaridades que se hicieron, que todavía se están pagando los resultados. Cuando con el gobierno de Jorge Blanco hubo todo aquel fuego que se fue Valle Nuevo entero, y trajeron una variedad de pinos que aquí han sido un fracaso y que se están cayendo todos ahora porque se están muriendo y están torcidos y cuya madera no sirve. Y entonces lo que se publican son cosas que no tienen nada que ver con la realidad, como que están tumbando todo y acabando. Señores, esa madera no sirve, ni esos pinos tampoco, porque se improvisó y se compraron los pinos que se consiguieron más baratos o con mayores comisiones. Entonces se necesita gente que sepa y que actúa en consecuencia y no lo inverso. Señores, afortunadamente ya Juan Miguel Castillo Pantaleón, mi compañero de los viernes, ya llegó, que como yo le dije hace un ratico, lo había agarrado por ahí un tapón y no le había permitido llegar a tiempo. Juan Miguel, hola, hermano. Bienvenido. Señores, tapones no, lo que está pasando en la ciudad no tiene ejemplo. Bueno, yo he visto que hasta van a interrumpir el tránsito en la zona de la Cancillería. Por la celebración próxima de la Asamblea General. Yo me pregunto si no habrán hecho eso para tratar de impedir un poco la convocatoria que ha hecho. Eso está por verse. Víctor Masalles. De todas maneras, yo quería hoy viernes pasar un poquito la revista de la semana, de lo que ha acontecido, porque ha pasado muchas cosas. Obviamente lo último es la convocatoria a una manifestación pacífica que ha hecho el obispo Masalles, advirtiendo que en la agenda de la próxima reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el país, pues ha sido dejado de lado el tema de la familia y colocado como puntos de agenda pues temas que no tienen que ver con los valores tradicionales, en particular de nuestro país, el tema de la agenda LGBT y otros temas. Eso es lo último. Pero como la noticia de hoy sepulta la de ayer, los dominicanos vivimos de salto en brinco y entonces perdemos la perspectiva. Y nosotros le prometimos a los que nos van a seguir viendo estos viernes que nosotros vamos a mantener ciertos temas sobre la palestra de manera permanente para que el país no pierda, por lo menos por esta ventana, la imagen integral de lo que acontece. El fin de semana pasado, nuestro presidente, Danilo Medina, digo nuestro porque ya es el presidente de todos los dominicanos, ya las elecciones pasaron, ese presidente va a continuar 4 años más, y todo aquel que no se siente conforme con los resultados, que se deje de estar haciendo bembitas, que ya el país tiene, a esa página hay que pasarla, con o sin irregularidades, eso es un tema ya, que eso es ruido, que si le van a entregar en la OEA unos documentos a los cancilleres de todos los demás países que van a estar representados en ese cónclave. Realmente nosotros tenemos que estar atendiendo a otras cosas mucho más importantes, porque lo cierto es que los porcentajes de los resultados electorales hacen que todo esto hay que ponerlo en perspectiva, es decir, y vamos a ser realistas. Y que nos disculpen algunos de los amigos que tienen posiciones nacionalistas, pero eso es así, el país está por encima de esas nimiedades. No había una real representatividad ni expectativas reales de poder tener una mayor presencia política. Entonces, a este gobierno sencillamente hay que estarle advirtiendo cosas, es el aporte que los otros dominicanos podemos hacer y el que va a seguir haciendo el comité. Que nosotros no tenemos bandería política, a nosotros nos interesa saber si el que gobierna es del partido tal o del partido cual otro, ese no es el detalle, sino que en su agenda estos temas estén permanentemente en cuanto a ejecutorias públicas y advertirles sobre ciertas cosas porque a nosotros se nos pela la garganta advirtiendo riesgos que luego acontecen. Pasó con el plan de regularización y ese es uno de los temas a los que quiero pasar revista, Armando. Mira, efectivamente, como dije, el presidente Danilo Medina asistió a la 7ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe en La Habana, Cuba. Allí coincide con el presidente provisional de Haití, Jocelyn Privert. La prensa, la información que recoge fue escueta. Recoge este encuentro en la que en esta ocasión, bueno, pues el presidente es uno más de los muchos presidentes provisionales que han pasado ahí en los últimos 20 años, porque Haití
ha vivido una crisis política permanente y de hecho la legitimidad del anterior mandatario, que cumplió su mandato y dejó el país sumergido en una crisis electoral porque a toda costa quería imponer una sucesión en su candidato patrocinado desde el poder. Y obviamente los resultados del balotaje, de la primera vuelta de las elecciones, fueron tan cuestionables que aunque esa comisión electoral lo colocó puntero como candidato para una segunda vuelta, el señor Jovenel Moïse, lo cierto es que el partido de Ted Calé, que es el partido de Martelly, no tenía la real representatividad que esos resultados le atribuyeron. Hubo una crisis política, el candidato que quedaba en segundo calificó esto de una farsa y lógicamente no se prestó a concurrir a una segunda vuelta. Y a resultas de eso, la renuncia de miembros del Consejo Electoral, bueno, pues venció el mandato de Martelly y es elegido presidente provisional el presidente del Senado, que es el actual presidente Privert. De acuerdo a la Constitución, él debió organizar elecciones en los siguientes 3 meses. Vencieron los 3 meses, no pudo. Entonces nombró una comisión especial para que revisara lo que había sido el resultado dado por el Consejo Electoral anterior. Y este nuevo grupo, designado por él, cuando termina rindiendo su informe, pues dice que efectivamente estaba tan viciado que sencillamente había que celebrar elecciones de nuevo y se avanza que para octubre sería esta nueva elección. Mientras tanto, el presidente Privert, sin tener legitimidad constitucional, porque sus 3 meses ya vencieron, pues provisionalmente está ahí. Y ha habido un entendimiento de facto entre las fuerzas políticas de dejarlo ahí mientras tanto. Por lo tanto, queremos advertirle a las autoridades que realmente sientan sobre la mesa para renegociar acuerdos, para de nuevo tomar los puntos de la agenda bilateral que siempre quedan sobre el tapete, porque Haití no está en condiciones, ni ha estado nunca en condiciones de cumplir con nada de lo que firma. Firmar con una parte haitiana o con cualquier parte con una legitimidad tan cuestionable es como firmar sobre papel mojado. Pues lo cierto es que el presidente concurre ahí en La Habana y se sientan y entonces la noticia, no sé si podemos con esta cámara, República Dominicana y Haití, eso fue lo que salió. Mírenle el tamaño a la información. Pequeñita. Acuerdan retomar la agenda bilateral. El tema de la agenda bilateral pasa, en primer lugar, por un tema de un bloqueo al comercio de 23 productos básicos para la canasta de supervivencia de la población haitiana, que tiene una prohibición alegando razones fitosanitarias, pero que realmente no tienen sustento alguno, y que violan los acuerdos de comercio y las reglas de la Organización Mundial de Comercio. La élite haitiana, que siempre piensa en sus intereses y nada que ver con los intereses del pueblo haitiano, pretende incluso que esa lista fuera ampliada a 22 productos más de la canasta básica. Pues no va a quedar nada sin... Claro, porque obviamente esa oligarquía haitiana es fundamental, la comercial, es importadora. Aunque República Dominicana sigue exportando, pero por los canales no regulares, es decir, lo que hay es mucho contrabando. Pero si Haití de alguna manera no recibe esos alimentos, se va a producir una situación de hambruna que crearía una situación de guerra civil, es decir, es una situación sumamente delicada. Entonces se retoma, entre comillas, el diálogo con una parte que primero no tiene legitimidad jurídica y segundo, que está acosada por los intereses de esas oligarquías. Al mismo tiempo, ese régimen provisional y de escasísima legitimidad es el que va a organizar las elecciones que se anuncian para octubre. Atención, va a haber una reunión de la OEA que a eso que ya el Consejo Provisional, el Gobierno Provisional dijo, la comisión designada, que no tenía ningún valor, le habían anticipado reconocimiento. Recordemos que incluso la OEA había dicho que esos comicios en primera vuelta habían sido ejemplares. Es decir, vamos a celebrar una Asamblea General de la OEA aquí, cuerpo que incluso fue el que impuso a Martelly por 4 años y que debido a que la situación fue inmanejable no se le permitió prolongar esa situación ilegítima a la que anticipaban ya reconocimiento. Entonces, eso para que la Cancillería Dominicana vaya sabiendo a qué se va a sentar y con quién se va a sentar
a hablar de cuáles cosas. Eso el país hay que informárselo. Ese mismo día salió este editorial, periódico Hoy, que me gustaría por favor los chicos, este editorial fue el domingo pasado, que le subrayamos una partecita. Ese editorial se llama Intangible Muro Fronterizo y tiene esta perla. Ese editorial del periódico Hoy del 5 de junio dice que estorbos injustificados y sin fuerza legal que parecen conformar toda una barrera invisible incluye el ingrediente de la agresión criminal contra el libre movimiento transfronterizo. Es decir, que haya una frontera, ese editorialista pareciera calificarlo como si fuera un, ¿cuál es el término? Agresión criminal. Es decir, que los países tengan una frontera que proteja su soberanía, es una agresión criminal. Es una agresión criminal. Entonces vayan, porque hay todo una confluencia de cosas. Eso a mí hay que explicármelo. En esta misma semana, te digo, prometimos pasar revista para que el país entienda que no es que uno sea paranoico, Armando. Es que eso son cosas que están ahí, la gente lee los periódicos, una noticia sepulta a la otra y no pasa nada. El presidente estuvo reunido en el fin de semana, dice una crónica con el presidente provisional Priver, dice que van a retomar la agenda, pero ya ese mismo día sale esta otra información, que yo quiero que me la desenreden. ¿Qué dice esa información? Que van a reforzar la frontera con 700 nuevos soldados, porque hay una situación de robo de ganado terrible, y en la zona de Dajabón, realmente la Vigeato, óyeme, los productores agrícolas de la región fronteriza son héroes. Lo son. Lo son. Lo son. Pues ante los constantes robos de ganado, pues hubo que aumentar la presencia. Pero al mismo tiempo, con esa misma parte, es que supuestamente se va a retomar la agenda. Al mismo tiempo, al día siguiente sale esta chulería. ¿Lo podemos enfocar? Bien. Piden evaluar plan de regularización. ¿Quiénes pidieron evaluar el plan de regularización? Bueno, pues quienes hacen esa solicitud son los participantes, una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, que participaron en el encuentro celebrado en Comendador Elías Piña, de la Comisión de Concertación. Son organizaciones fundamentalmente haitianas y unas ONG que participan de este lado, siempre con recursos internacionales, diciendo, bueno, que eso va a haber que ampliarlo y retomarlo, porque el programa PIDI, es decir, el programa de identificación de los haitianos, como fue un fracaso, que a los pobres haitianos su gobierno les cobró un dinero y no le dio ni acta de nacimiento. Y no le dio nada. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Y como ellos no pudieron regularizarse, porque no tienen papel, entonces, bueno, eso hay que abrirlo otra vez. El Congreso va a estar dominado por el partido de gobierno. Van a a modificar la ley de migración para buscarle un acomodo a una situación que no tiene remedio de ninguna manera, porque de aquel lado no hay ni gobierno. Pero Juan Miguel, en estos días también salió publicado una fotografía de una guagua donde estaban subidos muchísimos haitianos. Ah, ¿tú la tienes? No, son muchísimos haitianos, y donde decía que eso eran parte de unos haitianos que los inspectores de migración los estaban recogiendo y los estaban montando, y que ya se habían llevado una cantidad, creo que decía 22, 26 mil, de los cuales 16 mil eran hombres, 4 mil mujeres, 2 mil niños, pero nadie ha dicho que están recogiendo. Entonces digo, pero ¿será verdad esto? Pero seguimos, porque no se queda aquí, es para que la gente los viernes sepa lo que pasó, recuerde lo que pasó en la semana. Esta salió también el 6 de junio, o sea, el mismo día que este grupo se hacía público el reclamo de que se retomara otro plan de regularización, porque ellos no le dieron papeles, pero entonces se anuncia que es en octubre, ya de manera oficial, que el Consejo Electoral Provisional pretende organizar las elecciones. Y si es necesaria una segunda vuelta, sería para enero. Pero hay reunión de la Asamblea General de la OEA aquí en los próximos días. Bueno, casi ya. El lunes. Y se anuncia que se va a retomar la agenda bilateral con un gobierno que no es gobierno. Que no es gobierno y que pretende organizar elecciones. Yo quisiera saber quién va a financiar eso,
porque antes la financiaba la OEA, pero no salió el candidato que ellos querían que ganara. ¿De quién va a poner ese dinero para organizar esas elecciones? ¿Ese gobierno realmente está interesado en que haya elecciones o quedarse gobernando provisionalmente por los siglos de los siglos? Y amén. Bueno, son preguntas que yo estoy sencillamente planteándome. Incluso tú que te estás preguntando que quién va a financiar todo eso, hemos leído también en estos días que organismos de la OEA, como el Comité, como el de los Derechos Humanos, van a votar al 60% de su gente porque no tienen fondos, se han quedado sin dinero. Bien, otra chulería. Esta es del 7 de junio, el martes. Los extranjeros regularizados van a entrar a la seguridad social. Bien, pero si se pretende, por el principio de solidaridad, no importa que tú no hayas cotizado, de que tú entras, tú entras. Yo no he visto el primer sindicalista hablando de eso. Porque eso con los recursos que han sido acumulados por los trabajadores dominicanos y los aportes que han hecho los empleadores. Entonces aquí tenemos la semana pasada, ¿no te recuerdas lo que mencionamos y mostramos aquí de la situación de virtual colapso que tienen los centros de salud dominicanos? Vamos a meterle entonces, ¿cuántos fueron los regularizados? ¿300 cuántos? Bueno, en aquella época 300,000 y pico, dijeron ¿verdad? Tantas cosas. Y entonces ahora se plantea que se vuelve y se abra eso para que los que no entraron, sí, que no tienen papeles, pero hay que entrarlo como quiera. Entonces, bueno, esos van a entrar a seguridad social. Yo quiero saber el 80-20 dónde va a quedar. Y la CISALRIL que nos diga cómo va a impactar eso para que los pobres dominicanos, porque ya que ganamos con el 62%, porque esos pobres votaron. ¿Usted que votó? ¿Qué parte del 62? ¿No fue con 62 que ganamos? Sí, eso fue oficialmente con el 61. Que nos expliquen a nosotros cómo va a impactar eso, la CISALRIL, que le explique. Y a usted que votó. ¿Usted votó? ¿Usted no votó? Es a usted mismo que me está viendo en la televisión. Bueno, las elecciones acaban de pasar. Y todo el mundo dice encima que no hay dinero en la calle, que no hay con qué pagarle a la gente. Entonces, llegamos a hoy viernes. Ya pasamos la semana, ¿verdad? Yo les invito a los que reciben el periódico Listín Diario. El Listín Diario es un periódico muy tradicional y muy bueno, porque trae siempre, como parte de sus informaciones. Aquí tengo la primera parte. En el día de hoy, el resumen de las principales informaciones de The Wall Street Journal. Enfócame ese muchachito que está ahí. Ese señor se llama George Soros. Sería una página completa de él. Ya lo habíamos mencionado aquí, en el comité. Porque se están eligiendo también autoridades en los Estados Unidos de Norteamérica que van a elegir su presidente. Ya la candidata es Hillary. ¿Por qué nosotros, qué tiene que ver el señor Soros con esta situación de la que nosotros estamos haciendo advertencia? Ese señor, George Soros, es un multimillonario. Dirige uno de los fondos de inversión más grandes de los Estados Unidos de Norteamérica. Es uno de los dueños del mundo. Y se pinta a sí mismo como un filántropo. Es decir, que él financia pues ONGs y causas que tienen que ver con cuestiones humanitarias, luchas sociales, y ha sido denunciado por haber patrocinado a través de esas preocupaciones sociales y políticas en varias partes del mundo, movimientos de desestabilizaciones políticas, en la que siempre una empresa en las que ha invertido su fondo de inversión tiene o alguna concesión o alguna ventaja con un gobierno. Ese señor es ahora mismo uno de los principales accionistas ¿de quién? De Barrick Gold. Compró 264 millones de dólares en acciones de esa compañía. Pero y el Wall Street de hoy habla de lo que puede ser el papel de George Soros, primero en las fluctuaciones del precio del dólar y de cómo puede impactar la elección de la candidata a la presidencia de los Estados Unidos que él patrocina, que no es ni más ni menos que la recién seleccionada candidata demócrata, doña Hillary Clinton, esposa del presidente Bill Clinton, quien ha manejado todos los recursos de ayuda humanitaria a Haití y cuyo hermano es el concesionario de la principal mina de oro en Haití.
Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pero espérate, para cumplir con los compromisos y después volvemos a la última parte que tú quieres. Déjame decirte algo que se te saltó. Hay informaciones de hoy también donde explican que el señor Soros en los últimos 24, 48 horas está vendiendo sus acciones de sus compañías en todas partes del mundo o en muchos lugares para comprar oro. Oro. De hecho, la onza Troy está a 1.264, pero ese artículo de Wall Street Journal vaticina que llegará a los $1.400. Él solamente por ese negocio que hizo hace 2 meses ya se ha ganado 90 millones, 90 miserables milloncitos de dólares. Pero apostando a qué candidata. Entonces, vamos a terminar de analizar ese asunto. Sí, subamos allá arriba, sí. Vámonos para allá arriba y venimos. No se vayan. Señores, aquí estamos de regreso en este programa que lo hemos dicho muchas veces. Ustedes pueden o no estar de acuerdo con lo que nosotros decimos. Como dijo hace un rato Juan Miguel, nosotros no estamos metidos en política partidaria. Nosotros lo que queremos es lo mejor para la República Dominicana y para los dominicanos. Y por eso tratamos de decir lo que creemos que es verdad. Pero en un país como este, donde se hablan tantas mentiras y se modifican tantas cosas, uno a lo mejor se queda corto. Así que yo le paso la pelota a Juan Miguel, Armando, para que siga diciendo. En el segmento anterior estuvimos hicimos un paso rápido por algunas informaciones que en la semana salieron salpicadas en los medios y algunas que incluso salieron hoy mismo, que no forman parte de la baraúnda del ruido que tiene a todo el mundo como siempre entretenido. El dominicano tiene una cotidianidad salpicada de tantas cosas simultáneamente. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, que tiene la población que no mira para otras cosas que son importantes. Es como si estuviésemos entumecidos o con anteojeras, esa limitante que le ponen a los caballos a la visual para que ellos solamente vayan caminando hacia donde lo llevan. Y nosotros lo que intentamos simplemente aquí es ampliar esa perspectiva hacia otros temas que son muy trascendentes porque pretenden alertar hacia futuro, o sea, que veamos un poco más allá de la punta de nuestras narices, porque uno apenas alcanza a ver lo que está inmediato. Y estuvimos hablando de este señor, Soros, de la próxima elección de quien será presidente o presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, por la tremenda gravitación que este imperio ejerce en el mundo, pero particularmente en estos países pequeños y adyacentes a sus territorios. El Caribe una vez fue definido incluso como America's Backyard, el patio trasero. El traspatio. Sí, el traspatio de América. Sí, que es un término un poquito ofensivo, pero bueno, ellos nos ven así. Y lo cierto es que República Dominicana, que comparte la isla con un estado fallido, tiene la desgracia de tener recursos naturales. Hay gente que dice que eso es una bendición y realmente en el mundo capitalista eso es una desgracia. La única suerte que tenemos es que todavía un petróleo con la suficiente calidad y cantidad no haya sido descubierto. Bueno, no ha sido explotado. No ha sido explotado. Lord a Juan Sánchez Lamuz, un poeta que una vez le escribió un poema que se llama Canto al presentido petróleo de mi tierra. Y él hablaba de ese santo petróleo nuestro y decía en los versos de su canto, le pedía al petróleo que se hundiera más hondo, porque en los países en vía de desarrollo que se encuentran recursos naturales en mucha cantidad, lo que se desata es una codicia y un despojo de las grandes potencias. Eso ha pasado en muchos de los países del Medio Oriente, pero también ha pasado
en países cercanos como Venezuela, que Yo te iba a decir, están en un mar de petróleo y hay que ver el desastre. Y esa es una de las causas principales de su desgracia. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos otros recursos. Tenemos grandes yacimientos auríferos en la isla, desde la época de la colonia. La isla de Santo Domingo, de las Antillas, la que tiene la orografía más accidentada, tiene las cordilleras más altas de la región. Tiene pues yacimientos muy importantes de oro y plata. Y de otros recursos. Y de platino. Y de cobre. Bueno, y de sal. Y de yeso, etc. Y de aluminio. El punto es que estos yacimientos han sido explotados en manos del Estado de manera irresponsable, cuando el Estado dominicano recompró las acciones de la Rosario y luego ha renegociado contratos de concesión minera de la manera más vergonzosa, que fue el contrato de Placerdón, pasó a mano de Barrigol en una de las negociaciones más lesivas al interés dominicano. El presidente Medina renegoció esos acuerdos como mejor pudo, pero lo cierto es que un presidente había regalado el oro dominicano, y para que le dieran una condecoración. No nos gusta la política, pero eso está ahí. Eso está ahí. Y en algún momento históricamente habrá que pasar factura. Regalaron ese contrato. El de Placerdón era mucho mejor que el posterior. Y las concesiones a algunas de estas empresas, Falcon Bridge, etcétera, pues requieren incluso comprometer la sostenibilidad medioambiental. El caso de el contrato de Loma Miranda, que obviamente resulta necesario para que Falcon Bridge continúe en el país. Y ya todo eso, doña Consuelo de Pradel lo ha explicado 1000 veces en este programa y en los demás programas, a los que invita pues muchos de los activistas de la protección medioambiental, que señalan el terrible riesgo que sería para la sostenibilidad del país de permitir una explotación mineralógica en esa sierra. Loma Miranda, por lo tanto, comprometería la sostenibilidad porque el país, sus recursos hídricos, una parte muy importante, se verían muy impactados si se explota ese yacimiento. Pero entonces ahora, con el tema de Barrick Gold y la compra de una parte muy importante de sus acciones del señor Soros. Por el señor Soros. Esta información que trajimos del Wall Street Journal, que sale en la edición impresa del Listín Diario del día de hoy, da una información para que ustedes entiendan los terribles riesgos que estamos enfrentando. Y lo voy a leer, para que ustedes entiendan el nivel de especulación y lo que esto implica en los mercados internacionales. Dice: tras varios años de caídas, el índice Alca Gold Books, que elabora la Bolsa de Nueva York con las 15 mayores auríferas del mundo, se ha más que duplicado en lo que va del 2006. El fondo que cotiza SPDR Gold Trust, que les brinda a los inversionistas un vehículo barato para apostar a los precios de oro, había registrado 5 semanas seguidas de alzas en sus ingresos hasta el 1 de junio. Según Morningstar, el índice Direction Daily Gold Miners Bull 3X Shares, un fondo apalancado que cotiza en bolsa y que sigue la evolución del oro, recibió una cantidad récord de fondos de 240 millones en la semana terminada el 25 de mayo pasado. Su mayor flujo de ingresos en 2016, y anota un alza de 340% en lo que va del año. ¿Qué significa eso? Significa que estos fondos de inversiones que cotizan en bolsa, luego de que el señor Soros entró gran parte de su actividad especulativa al mercado de oro, ese fondo solamente vio aumentar el valor de sus acciones en un 340% en lo que va del año 2016. Imaginémonos, esto es un ejercicio especulativo, totalmente hipotético, que estos inversionistas, que son al mismo tiempo patrocinadores económicos de una candidata presidencial, tengan la fortuna de que esa candidata resulte presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Ustedes creen que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, está en condiciones de resistir las presiones que puedan ser eventualmente, esto es un ejercicio especulativo, eso puede que no pase, del Departamento de Estado a fin de que el Estado dominicano levante las restricciones para la explotación, las restricciones medioambientales, de protección medioambiental para la explotación de esos yacimientos en la República Dominicana? No digo yo para Barrigol, también puede ser para Falcon Bridge. Más aún cuando algunos de esos yacimientos pasan del lado haitiano y ya esos yacimientos fueron concesionados precisamente a un hermano de esa candidata y eventual presidenta. Yo les dejo ese dolorcito de cabeza para el fin de semana. Yo lamento pero alguien tiene que echar colirio en los ojos. Aquí el comité no está inventando nada. Esa es información que no se ve muy bonito que uno traiga un recorte de periódico, pero con esa inmediatez se nota que no nos los estamos inventando. Porque hay gente que dice, esta gente se inventa. No estamos inventando, eso es información pública. Entonces, vamos a despedirnos por el fin de semana y agradecerles por habernos acompañado y decirle que el lunes doña Consuelo Despradel tendrá su hora de consuelo y nosotros el viernes que viene, que vamos a tener un invitado el viernes que viene, a Juan Yadó, para que hablemos de la promoción turística del país, de la imagen del país. Yo antes de que nos vayamos, que ya nos están diciendo que nos vayamos, quiero apoyar para que la mayor cantidad posible de dominicanos que estén de acuerdo con la posición de Monseñor Víctor Masalles, que apoyen esa convocatoria que está haciendo la Iglesia para defender los intereses de la República Dominicana y de los que somos católicos romanos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.